Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Callahan, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa. Y como te diste a dar cuenta, hoy es tu lectura semanal de tu horóscopo zodiacal. Bien, vamos a lo que venimos. Voy a tratar de hacerlo lo más concisa posible. Voy a estar utilizando este tarot que se llama Neuteric Feminine Tarot. Me encanta. La carta del oráculo de las diosas y la majestuosa pradera, oráculo de la majestuosa pradera. Al lado de mi residencia la están construyendo y, o sea, en el día completamente es martillazo, martillazo, y en la noche los vecinos ponen música. Entonces, con el ruido de los martillazos, YouTube no me censura por derecho de autor los videos en la noche sí. Entonces, bueno, espero que no se escuche tan duro. No estoy utilizando micrófono para que no amplifique más el sonido, pero eso es lo que estamos. Ahora voy a voltear la cámara para darte tu lectura. Nos vemos ahorita. Dentro de un segundo. Para ti, para ti, para ti. Ok, mi querido Tauro. Esta es tu cartica. Vamos a colocar por acá. Recuerda que esto es una lectura general. Tomen solo lo que resuenen. Discúlpenme el ruido de las motos, de los traqueteos. No puedo hacer nada. Si ustedes supieran ese dolor de cabeza que tengo. Pero bueno, aquí vamos. Ay, mira qué lindo. Este es el hurón de patas negras. Mira, mi querido, te están mandando a tomar el control. Bien. Dice, es tiempo de que reclames y reinventes las estructuras de mi vida. O sea, esa es una pregunta que te estás haciendo tú mismo. Aquí el hurón de patas negras te está diciendo que nosotros nacemos en una familia, nacemos en una sociedad, hay estructura, hay cosas que nos dicen, mira, tienes que hacer esto, esto así, 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 esto no lo puedes hacer, esto sí. Pero ya te está llegando el momento de decir, ok, yo los respeto, yo los honro a todos ustedes, pero a mí esto no me sigue aportando lo que supuestamente me debe aportar. O sea, yo voy a hacer las cosas diferentes, yo voy a hacer ahora esto. Siempre agradeciendo, porque si no fuesen por esas estructuras que nos impusieron desde pequeños, de repente no hubiésemos tenido la libertad en algunos puntos que tuvimos o no hubiésemos aprendido. Pero mi querido Tauro, estás en el momento en que realmente te estás preguntando si ya es hora de tomar la vida o tu propia vida en tus manos, ¿sabes? Como que yo voy a comenzar a hacer eso. Si de repente, no sé, la familia todos eran médicos y tú estabas estudiando medicina, pero te diste cuenta que eso no es lo tuyo, que tú quieres ser floristero, tenía una floristería, floristero, ahí florista. Bueno, tú agarraste y dijiste, bueno, ¿saben qué? Yo los amo a todos los médicos, benditos sean todos los médicos, pero esto no es lo mío, yo me voy a dedicar a las flores, ¿sabes? Algo así. Algo así, mi querido Tauro. Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros a través del tarot a mis queridos Tauro. Vamos a ver. Sol, un ascendente o Venus. Vamos a sacar todas las carticas primero para entonces después poder dar una... Ay, Dios mío, pero que hoy están como nunca con los ruidos. Ok, y abajo. Mira, querido Tauro, realmente te has sentido como que no puedes avanzar, como que hay algo que, o sea, todas esas creencias, todas esas limitantes que te han colocado, todos esos pensamientos que te han colocado tus familiares, la sociedad y eso, te han inmovilizado y no te han permitido ser quien realmente tú quieres ser, ¿ok? Y vas a ir como un progreso. Primero tienes que tomar la decisión y colocar en equilibrio cómo vas a decir las cosas o cómo vas a hacer las cosas. ¿Ok? Tampoco es que te lances un momento torre que ay, lance la bomba de Hiroshima y vaina y te vayas a salir corriendo. No, tampoco así.
Pero sí tienes que comenzar a darte cuenta de que esos pensamientos, esas creencias que te limitan, tú las puedes cambiar, tú las puedes quitar. Y eso es la pregunta que tú te estás haciendo en la actualidad. Y vas a tener como una especie de que de persona que te va a ayudar, porque aquí lo que pasa es que este tarot es muy feminista, bueno, se llama así, femenina, ok, entonces no hay el hombre, pero este es el rey de espada y esta es la reina de espada. A lo mejor en tu proceso o ya tienes tu pareja o en el proceso vas a conseguir una pareja que no es que sean fríos, sino que tengan muy bien, muy bien, muy bien claro, iba a decir yo, muy claro lo que quieren en la vida, o sea, qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer. Y eso es lo que te va a dar esta estabilidad que marca el emperador, ¿ok? El emperador te trae a Aries, de repente conoces a alguien Aries o tú tienes Aries, no nos vamos a complicar con eso. ¿Ok? Lo que sí es que vas a estar trabajando por esto. Una vez que te des cuenta de las creencias limitantes que te han colocado y tomes la decisión de tomar control de tu vida, de hacer las cosas como tú quieras, vas a comenzar a trabajar por eso. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir aquí los guías y maestros a mis queridos Tauro. Ay, yo te hablé de un momento torre. Ay, llámame bruja. No sé. No. Ok, este momento torre definitivamente va a ser para las personas que te rodean. Que van a decir, bueno, ¿qué what the fuck? ¿Qué le pasó a Tauro? Tauro se volvió loco. No, loco no. Yo estoy barajando al revés. Ay, sí. Mira, este momento torre va a ser un cambio de 180 grados en tu vida. Uy, pero mira, van a salir muchos secretos, sentimientos a flote, ¿ok? Va a estar muy emocional este cambio. De repente es como que puede ser que para algunos de ustedes este cambio de estructura inclusive puede, no sé, me dicen divorcios, separaciones, yo veo así como que esta agüita de río, ay, Júpiter, papi, perdón, esta, esta separación así, o sea, yo veo como unas personas separadas, no sé, vamos a pedir 2 carticas más para ver. Lo que sí es que Tauro, esta toma de decisión de cuidarte a ti mismo va a traer, ay, pero me encanta, va a traer nuevos comienzos a tu vida con una idea muy clara, con una mente clara y audaz, y van a florecer muchos proyectos hermosos que son importantes para ti, ¿ok? Vamos a ver qué está debajo de la carta. Sí. Mira cómo vas a ir, como caballito de batalla, pues voy por lo mío, vamos a defender lo mío. Uf. Está fuerte la energía, Tauro, pero es lo que necesitas para hacer ese cambio. Recuerda que como signo de tierra eres muy estructurado. Eres así como que, y entonces tienen que romperse esa estructura. O sea, tú tienes que no quiero utilizar la palabra batallar, pero es la que más se me asemeja a lo que quiero explicarte. Pero para ti, el poder romper esas creencias limitantes, cambiar esos pensamientos que te inculcaron desde pequeño, desde pequeña, que tuviste en la sociedad, va a ser un momento sumamente importante. Puede ser muy doloroso en el proceso, no te voy a decir que no, pero mira esta imagen y mira esta, y ve la que le sigue. O sea, de esto oscuro a esto claro, vale la pena, o sea, siempre vale la pena que tú tomes el control de tu vida, que te reinventes y de que seas realmente tú, vale la pena el proceso. Yo les estaba explicando a mis amigas, a un grupo de amigas, que yo los momentos torres los amo, porque me hacen que yo me reinvente,
y que claro, por supuesto, que sea mejor versión de la que era anteriormente. O sea, y no es que yo sea masoquista, porque, ajá, uno sufre, le duele el corazoncito, uno pasa sus horitas de llanto, pero a mí en lo particular esta torre o la torre me gusta, ¿ok? Me gusta. Yo siempre veo el vaso medio lleno, es mi esencia, a todo le saco algo positivo. Mira, ay, qué lindo, florecimiento, aire cura. Apenas estás empezando, ten paciencia contigo mismo y con el proceso y no te rindas. Claro, o sea, esto yo lo he hecho como un cuento, tú te tienes que ubicar donde estás. Pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Te acuerdas que yo hablé aquí de florecer? ¿Sí? Y aquí sale el florecimiento. Ay, me encanta. Te están mandando a ser fuerte. Ay, Segme, yo la amo, yo la tengo ahí. Eres más fuerte de lo que piensas y tu fuerza garantiza un buen resultado, ¿ok? Si a ti te dijeron, no, que tú no vas a poder solo, tú no vas a poder sola, demuéstrate a ti mismo que ellos están equivocados. Y en la Madre María te dice que esperes un milagro. Ten fe, en tus plegarias han sido escuchadas y estás siendo respondida. Ay, Dios mío, y salió la suma sacerdotis. Una sabiduría increíble. Ay, me encanta. Posees conocimientos divinos que pueden ayudar a otros mediante tu enseñanza espiritual. Todo este proceso por el cual tú vas a vivir, vas a ayudar a otras personas a conseguir lo mismo, a hacer lo mismo. Bueno, mi querido Tauro, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que comente, que le des like, compártelo, activa la campanita. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y aquí estoy yo tratando de mejorar día a día para poder compartir con todos ustedes todos estos hermosos mensajes que nos tienen los guías y maestros, ¿ok? Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima, nos vemos, un besito, va con amor, cuídense.